¿Les gustó el taller de frottage? Esta técnica tan interesante es una técnica surrealista, ¿eh? En el tiempo de los surrealistas hubo varios artistas que desarrollaron obras, incluso óleos. Max Ernst, por ejemplo, fue un gran artista que aplicó esa técnica de poner objetos debajo de la tela y golpear con el pincel. Entonces tomaba unas formas muy especiales la pintura. Así también lo hace el Señor con nosotros. Aplica no objetos, sino circunstancias, situaciones difíciles a veces, y nos golpea un poquito para ir formando en nosotros, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Finalmente ese es el propósito de Él, que nosotros seamos como Jesús, porque Jesús es el modelo. Él es el modelo del cristiano y de la cristiana también. Es el modelo de los hijos de Dios. Y tenemos el texto interesantísimo en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, allí en el capítulo 7, verso 21. El verso 21 del capítulo 7 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay un reino de los cielos, un gobierno celestial que está bajo el Padre, ¿no es cierto? Dios. Dios es el dueño de ese reino celestial, de ese reino espiritual. Y dice Jesús que no todo el que le dice a Él, Señor, Señor, va a entrar en ese reino, sino el que hace, dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que ya podemos entender que para entrar en el reino del Padre, para entrar en el reino de los cielos, necesitamos pasar por una puerta que es el Señor Jesucristo. Pero Él nos dice que tenemos que hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor. Cuando pensamos en un Señor, de inmediato tenemos también que pensar en uno que está bajo ese Señor, o sea, en un súbdito, ¿no es cierto? Y quizás en nuestra mente del siglo XXI, nosotros retrocedemos en la historia y pensamos en la Edad Media. Pensamos entonces en los señores feudales y en los vasallos, también por allí en los caballeros, ¿no es cierto? Los caballeros andantes, y que están bajo el gobierno de un señor. Pero por supuesto que Jesús no se refería a ese tipo de señores, porque él estaba en una época anterior a la Edad Media. Entonces se está refiriendo al Señor en el sentido del Imperio Romano. Él vino en el tiempo en que estaba el César, ¿no es cierto?, y el imperio gobernando, el Imperio Romano. Y César era el Señor, o sea, era el dueño de todas las vidas. No había en ese tiempo un sistema como actualmente, ¿no es cierto?, de un presidente, bueno, también había senado, pero era muy diferente. El César ordenaba algo y eso debía ser cumplido. Y a tal punto llegó el César en aquella época de autoproclamarse Dios, considerarse un Dios, y entonces había que adorarlo. Entonces los primeros cristianos tuvieron graves problemas en este sentido, porque los romanos decían César es el Señor, y todos tenían que postrarse ante este César, y postrarse ante la declaración de que ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de tu vida?, le preguntaban a los cristianos.
Y los cristianos, por supuesto, no podían declarar que César era el Señor de sus vidas, sino que Jesucristo es el Señor. En griego, Kyrios, es el Kyrios, el Señor, el amo, el dueño de mi vida. La pregunta hoy es, ¿quién es mi Señor? Yo le pregunto a usted, ¿quién es su Señor? Claro, usted, lógico, me va a decir, Jesucristo es mi Señor, el Señor de mi vida. Pero en realidad tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos si en cada circunstancia realmente Jesucristo es nuestro Señor. ¿Es nuestro Señor a la hora de comer, por ejemplo? Muchas veces comemos cosas que nos hacen daño o comemos más de la cuenta y eso se llama gula. ¿Es el Señor a la hora de comprar? ¿Cuántas veces compramos cosas inútiles? Ni le preguntamos al Señor, Señor, ¿tú quieres que compre esto en el supermercado? Porque claro, pensamos que ir al supermercado, comprar en el almacén, esas son cosas mundanas, cosas de la vida diaria que, ¿cómo le voy a hablar a Dios de esas cosas? Porque tenemos un concepto religioso de que Dios está en el templo, de que Dios se le adora el día domingo en el culto o en la misa, de que Dios en realidad está cuando leemos la Biblia, pero en la vida diaria, cuando estamos viendo televisión o cuando estamos haciendo nuestro trabajo en la oficina o en la fábrica o cuando estamos estudiando, no, ahí es otra cosa. Porque Dios muchas veces no es Señor de toda nuestra vida, como dicen, de todas las áreas de nuestra vida, sino que es Señor solamente en el área religiosa, en esa área que en realidad ni siquiera debiéramos llamarla así, porque nuestra fe cristiana es un estilo de vida. Nuestra fe es una relación permanente con Dios. Por algo el apóstol Pablo dice, orad sin cesar, porque sin cesar estamos delante de la presencia de Dios en todo momento. Señor, ¿quieres que compre esto? Señor, ¿quieres que coma esto? ¿Para qué hablar de otros aspectos? El aspecto sexual, en los libros que leemos, los programas de televisión que vemos. No se trata de ser un religioso fanático o que yo le diga a usted, mire, esto se hace y esto no se hace. No. Tenía una hermana que siempre preguntaba, ¿es pecado, pastor? ¿Es pecado? En realidad no hay que preguntar eso, o pregúnteselo al Señor, que el Espíritu Santo le diga si es pecado o no es pecado, si está desagradando a Dios. No puedo con mi conciencia gobernar la conciencia de otros. Que cada conciencia sea gobernada por el Espíritu Santo. Su relación es directa con el Señor. Mi tarea como pastor, como ministro del Señor, es hablarle de la palabra, es exponerle la doctrina, es ayudarlo a que usted descubra sus aspectos negativos y también los positivos, es animarlo a continuar el camino de la fe, es mostrarle la dirección que debe tomar la vida del cristiano en general. Pero hay muchos aspectos particulares que tiene que usted descubrirlos por sí mismo o sí misma. Por supuesto, podrá tener la ayuda de un tutor, de un discipulador, de un maestro, en fin. Pero, bueno, volvamos a la pregunta. ¿Quién es mi Señor? Le pregunto, ¿quién es su Señor? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Claro, le dicen Señor al Señor Jesucristo, pero muchos lo hacen como le dirían al señor Tapia, Señor Tapia. Pero una cosa es decir Señor Arredondo, Señor Cortés, señor Fica, ¿eh? Y otra cosa es decir Señor Jesucristo. No, ese Señor Jesucristo
Se entiende mejor en inglés que hay una diferencia entre señor y señor. Una cosa es Mr., ¿cierto? Mr. Tapia. Y otra cosa es Lord, my Lord, mi Señor. Quizás ha escuchado usted esa canción de George Harrison, My Lord, oh my Lord, mi Señor. Ahí se está refiriendo a Dios, no se está refiriendo a una persona humana. Entonces, esa es una diferencia interesante que tenemos que hacer. A veces las personas, los cristianos escriben Señor, SR, hacen una abreviatura, pero esa abreviatura se debe usar para las personas humanas, no para la persona divina. Jesucristo es el Señor. Tengo que darme el trabajo de escribir la palabra completa, SEñor y con mayúscula, porque es el Señor. El lenguaje escrito también debe ser respetuoso hacia nuestro Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Da pena escuchar esto, ¿no? De que quizás muchas personas le dicen Señor, pero livianamente, y no se dan cuenta de que no van a poder entrar en esa presencia eterna, en el reino de los cielos, en el reino eterno de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo, dirá usted? ¿No es acaso por fe la salvación? Claro que es por fe. Por supuesto que usted debe tener fe en Jesucristo, que dio su vida por usted, que usted tiene que entregarle su vida al Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Él. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Y cuando usted le entrega su vida, Él le entrega su vida a usted. Y su vida está en el Espíritu Santo. Le entrega su espíritu y lo pone dentro de su corazón. El Señor viene a morar en usted. Y desde ese momento entonces, usted ya no hace más la voluntad suya, sino la voluntad de Dios. Eso es un verdadero cristiano, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nos presentemos delante del Señor, delante del tribunal de Cristo, los cristianos, Él verá si realmente hemos hecho la voluntad del Padre y si merecemos entrar en el reino eterno del Señor, en su reino. No le digo que vaya a perder la salvación, pero sí que podrá tal vez ser reprendido o reprendida por el Señor por no haber hecho su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Muy sencillo, pero muy complejo, ¿no es cierto? El amor que perdona, el amor que es humilde, el amor que es misericordioso, el amor que sirve al prójimo, el amor que a veces calla, el amor que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor que se da por el necesitado, el amor que se da por el otro, el amor que soporta a aquel y a aquella que quizás no nos agrada, el amor que es paciente, que es tolerante, el amor que espera con confianza en Dios de que las cosas irán mejor y de que este mundo podrá ser alcanzado, por lo menos en gran parte, por el Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y podamos realmente ser súbditos de Él, ser esclavos de Él, para que Él verdaderamente sea el Señor de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar entregándole a Dios Padre nuestra vida en el nombre de Jesús.
Padre amado, te damos gracias por tu maravillosa palabra que nos confronta, Señor, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestras deficiencias. Perdónanos si no eres totalmente el Señor de nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú verdaderamente seas nuestro amo y queremos hacer tu voluntad. Conocemos tu voluntad ya, pero ahora queremos hacerla, ponerla por obra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, poderoso, a luchar contra nuestras deficiencias y entonces servirte a ti con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos de Jesús.